Londres, 1971. El silencio se quiebra cuando Margaret Allen habla desde el más allá a través del medium Leslie Flynn. Su mensaje es revelador. Al cruzar el umbral, nos aguardan nuestros seres queridos. Padres, hermanos y mascotas nos reciben en un abrazo de luz. La muerte no es el fin, sino el reencuentro definitivo en la eternidad. Prepárate para conocer esta historia. El 12 de marzo de 1971 se celebró una sesión de mediunidad con Leslie Flynn en Londres. En un salón pequeño, con varios asistentes en silencio, se escuchó la voz directa de una mujer que se identificó como Margaret Allen, fallecida en 1963. La voz comenzó con una serenidad absoluta. Mi nombre es Margaret Allen. Morí hace algunos años, a los 54, y ahora me encuentro en condiciones de hablarles. Nunca pensé que sería posible describir lo que ocurre después de la muerte, pero estoy muy agradecida de esta oportunidad. Recuerdo muy claramente el momento en que dejé el cuerpo, como si hubiera sido ayer. Fue como quedarse dormido después de un día agotador. Lo siguiente fue abrir mis ojos en un lugar totalmente distinto al que estás acostumbrado, donde no había dolor ni cansancio. No me encontré en una oscuridad ni en un espacio cerrado, sino en un ambiente lleno de calma. Era como un bello y hermoso amanecer que no termina. Al principio estaba desorientada. Pronto comprendí que habían varias personas a mi alrededor. No eran médicos ni familiares de la tierra, pero transmitían una energía tranquila. Me llevaron a un lugar que aquí llaman estación de recepción. En esta estación llegan muchos espíritus que acaban de morir. Algunos llegan abrumados, otros con mucho miedo. Hay quienes creen que siguen vivos en la tierra y tratan de hablar con sus seres queridos, pero descubren que son invisibles para sus ojos y que no pueden ser escuchados. Esa impotencia los atormenta. Yo, en cambio, me encontraba demasiado cansada para resistirme. Solo me dejé llevar. En esa estación hay almas que llaman avanzadas. Se ocupan de recibirnos, de tranquilizarnos, de explicarnos lo que ha sucedido. Comprendí que no estaba sola y que la vida, de alguna manera, seguía en ese más allá. Muchos espíritus que llegan con ideas religiosas duras y rígidas se sienten perdidos. Esperan un cielo como el de sus creencias o un infierno lleno de llamas, demonios y tormentos. Nada de eso ocurre. La verdad es más sencilla y más extensa de lo que ellos piensan. Al principio se angustian, pero poco a poco se les ayuda a comprender su estado. Lo más extraordinario fue darme cuenta de que todavía podía pensar, sentir y recordar. Tenía la misma conciencia, aunque sin un cuerpo físico. Eso fue para mí la prueba más clara de que la muerte no significa el fin. La muerte es un amanecer eterno. Al dejar el cuerpo, la conciencia se despierta. Somos vida que no tiene fin. El lugar donde vivo ahora es muy bello, aunque no en el sentido que ustedes puedan comprender. Tiene algunas semejanzas con campos y jardines de la tierra, pero con una perfección muy distinta. Hay colinas verdes, ríos serenos, árboles que nunca se marchitan. Los colores son más intensos y, a la vez, diferentes. Tonalidades imposibles que en la tierra no pudieran reproducirse. No se trata de un paraíso estático. Aquí hay mucha actividad, aunque sin ruido ni confusión ni cansancio. La música está presente de una forma muy especial. No es solo entretenimiento, es parte de la vida, como un lenguaje que armoniza y sana. Existen también grandes construcciones que se asemejan a ciudades. Allí conviven miles de personas dedicadas al estudio, al arte y a la ayuda mutua. No hay fábricas, humo ni comercios. No hay dinero. Todo lo que usamos lo creamos con el pensamiento, no como capricho, sino como propósito. El pensamiento aquí tiene una fuerza poderosa y creadora. Una casa, una prenda o un jardín puede nacer de la propia mente del espíritu, pero requiere mucha concentración y disciplina.
No es un juego, es un modo de expresión. Lo que más me sorprendió fue reencontrarme con mis seres queridos. Volví a ver a mis padres y a una hermana que había muerto en la infancia. El reencuentro fue real, sin necesidad de cuerpos físicos. Nos reconocimos de inmediato. La unión se siente más profunda que en la tierra. Si la historia les está gustando, este es el momento de dejar su like. También hay animales. Un gatito que tuve de niña vino en mi encuentro. Lo reconocí en el acto, y él a mí. Las criaturas que recibieron nuestro afecto en la tierra permanecen con nosotros. Es un consuelo inmenso. Aquí hay comunidades organizadas. Muchas veces se agrupan personas, aunque no es permanente. También hay centros donde se reúnen los que comparten intereses artísticos, científicos o espirituales. Es un mundo variado, en movimiento, pero siempre en armonía. Todo respira paz. Lo que en la tierra llamamos silencio, aquí es diferente. Es un silencio muy vivo, lleno de sentido. Abrazar a nuestros familiares y mascotas es posible en ese más allá. También vivir en esos lugares hermosos, los cuales son creados con nuestra propia conciencia. Después de instalarme, entendí que aquí también hay aprendizaje. Existen escuelas y centros de estudio donde se profundizan en muchos temas. No son clases como en la tierra. La enseñanza se transmite de mente a mente, sin necesidad de palabras. Lo que recibes se integra directamente en tu conciencia y se queda ahí para siempre. Cada persona continúa desarrollándose según sus intereses. Hay quienes estudian filosofía, otros se dedican al arte o a la música. Muchos trabajan en ayudar a los recién llegados. Esa labor es importante porque no todos se adaptan con mucha facilidad. Existen zonas a las que llaman grises o oscuras. Son lugares apagados, sin belleza, donde se encuentran almas que no aceptan su muerte. Siguen creyendo que viven en la tierra y repiten hábitos antiguos. Esas zonas no son castigo, sino el reflejo de la confusión en la que permanece el espíritu. Con mucha ayuda, logran salir y avanzar. Uno de los mayores obstáculos para adaptarse es la rigidez mental. Los dogmas estrechos o la obsesión material hacen difícil comprender este nuevo estado. Por eso, las almas avanzadas dedican tiempo a guiarlos. No hay condena eterna, solo procesos de adaptación. Aquí, los niños que han fallecido despiertan en estancias de cristal, donde la enseñanza no es esfuerzo, sino vibración pura. Son recibidos por seres de inmensa ternura que moldean sus almas con el amor de 1000 familias. Juegan entre flores que ríen y arroyos de luz líquida, aprendiendo que la existencia es un baile eterno. Nada se desvanece, simplemente florece bajo un cielo que siempre los abraza con calidez infinita. También aprendí que la comunicación entre nosotros es principalmente mental. Podemos hablar, como lo hago ahora, gracias a esta caja de voz del médium, que convierte mis pensamientos en sonido. Pero normalmente nos comunicamos por transmisión de ideas claras y directas por el simple hecho de que nosotros no tenemos cuerdas vocales. La comunicación por pensamientos es mucho más eficaz que el lenguaje terrenal. Comprender este modo de vida me dio tranquilidad. Ya no temo a perder lo que soy. Sé que todo tiene un propósito y que el progreso nunca se detiene. Cuando recuerdo la tierra, la veo como un lugar lleno de dificultades necesarias. El ruido, la prisa, la lucha por la materia, todo eso parece ahora un velo muy espeso que cubre la mente humana. Aquí, en cambio, ese velo desaparece. El pensamiento es claro y la vida tiene un rumbo más definido. Comprendí que la materia pierde toda importancia. Lo único que permanece es el amor que dimos, las obras útiles que realizamos y el conocimiento que adquirimos. Eso es lo que nos acompaña. No tengo deseos de regresar a la tierra en otra encarnación, al menos por ahora.
Tal vez lo haga en el futuro, si mi espíritu necesita aprender algo más. Pero hoy estoy en paz y deseo continuar en este mundo. Quiero que comprendan algo, la muerte no destruye, solo cambia de forma. La personalidad, lo que ustedes llaman alma, sigue viva. Nada se pierde. Si les digo todo esto no es para convencerlos de una creencia, sino para compartir una experiencia real. Lo esencial es que la vida continúa y que la muerte es un paso adelante, no un final. La comunicación que mantenemos a través de este medium demuestra que los lazos no se rompen. Los pensamientos de amor llegan, aunque no siempre los perciban, y del mismo modo, nuestros pensamientos pueden alcanzarlos a ustedes. Les aseguro que la muerte es una puerta abierta. Al otro lado siempre hay alguien dispuesto a recibirnos. No teman ese momento. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias por escucharme. La voz se desvaneció poco a poco, dejando en la sala un silencio respetuoso. El testimonio de Margaret Allen había concluido, ofreciendo una visión sobria y clara del más allá, coherentes con las experiencias recogidas en muchas comunicaciones espirituales a través de Leslie Flint. La historia de Margaret Allen nos enseña que nadie está solo al momento de morir. Siempre hay alguien esperándonos del otro lado. También nos enseña que el amor es la única moneda que cuenta en el más allá. Amigos, si les gustó esta historia, no olviden compartir, dejar su like. Eso me ayudaría bastante. También pueden hypearlo. Y por lo pronto les dejo un video que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.